primeros siglos del cristianismo, el Señor Jesucristo no había hablado tan claramente y tan directamente a la iglesia como hace 2 años, cuando encerró a todos los cristianos de todas las partes de la tierra, los 5 continentes, los blancos, los negros, los ricos, los pobres, absolutamente todos. Y el Señor nos dio tiempo para reflexionar qué estábamos haciendo con nuestra vida, si estábamos realmente orando, si el Señor era lo primero en nuestra vida, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Hicimos muchas cosas durante aquellos días. Teníamos un grupo de WhatsApp a través del cual teníamos constante comunicación con los hermanos. Llegamos a hacer incluso competencias bíblicas, obras de teatro. Realmente que a veces uno echa de menos, ¿no?, aquellos días, porque había más contacto que hoy en día prácticamente, ¿no? Y se me ocurrió un día decir, hermanos, no quiero que nadie se me esté quejando, ¿eh? Yo no, la verdad que yo no soporto a gente que se me queja, ¿no? Pero en aquellos días, como humanamente hablando, parece que había algún motivo para quejarse. Le dije, vamos a hacer un cartel, vamos a pegarlo en la nevera de nuestra casa o donde sea, que diga prohibido quejarse. Y aquello fue tremendo. Recibimos carteles de todas partes, de Israel, de Europa y de muchos lugares, ¿no? Pero aparte de todo eso, el Señor nos dio una canción en aquellos días. Y es una canción que a nosotros personalmente nos vino muy bien, nos dio mucha fuerza, nos dio mucho ánimo, y tampoco sabíamos la repercusión que iba a poder tener esa canción, que la aprendieron los niños. A veces hemos ido a algún aeropuerto y los niños nos reciben cantando esa canción, y saben de cuál me refiero, ¿no? Lo importante es no temer y mantener la fe. ¡Vamos! Lo importante es no temer y mantener la fe. Y el que cree en Él no tiene miedo, aleluya, miedo a perder nunca la fe. Al Rey del universo lo tenemos, de todo mal Él nos protegerá. Mi Shema, mi lo me faje, y esta emuna le ave, velando y ese me le taolan, becucho merotano mi cula. Lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe. Y el que cree en Él no tiene miedo, vamos, miedo a perder nunca la fe. Al Rey del universo lo tenemos, de todo mal Él nos protegerá. Mi Shema, mi lo me faje, y esta emuna le ave, velando y ese me le jaola, becucho merotano mi cula. Lo importa, a veces palma fuerte, oh, y mantener la fe. A ver, fuerte. Y mantener, una vez más, vamos. Lo importante es no temer y mantener fe. Fuertes aplausos a nuestro Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Pues canciones como esta y como otras santas nos animaron durante aquellos días, que en el fondo... Oh, está amarrado. En el fondo no sabíamos pues cuánto tiempo iba a durar todo aquello, ¿no? Pensábamos un par de semanas, un par de domingos, pero fue un tiempo largo. Pero todo estaba bajo el control de Dios. Fue en aquellos tiempos cuando el Señor comenzó a tratar con muchos hermanos que no se congregaban. A lo mejor algunos de ustedes se sienten identificados con esto. Muchísimas personas que nunca habían leído la Biblia, católicos sobre todo, comenzaron a interesarse por la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Hermanos que habían salido heridos, lastimados y hasta enfadados de algunas congregaciones, que hacía años y años que no querían saber nada de pastores, ni de Biblias, ni de nada, se reconciliaron con el Señor. Y mientras el mundo, ¿verdad?, estaba siendo sacudido, la iglesia estaba siendo edificada de una forma como nunca, yo creo, sinceramente. Nunca había visto tanta espiritualidad, tanto temor de Dios.
en aquellos días. Y lo que temo y lo que me da un poco de tristeza es ver a los cristianos que se olvidaron de todo lo que el Señor nos dio en aquellos días. Algunos decían, tengo unas ganas de que venga ya la normalidad. Yo le decía al Señor, Señor, hasta que tu iglesia no aprenda y hasta que verdaderamente no nos humillemos y entendamos que lo principal eres tú y lo primero tienes que ser tú, que duren estos días, Señor. Yo me alegro mucho de conocerles a todos ustedes. Yo pensaba que iban a ser los mismos de los de ayer, pero me han dicho que hoy hay gente que no había estado en el culto de ayer. ¿Cuántos no estuvieron en el día de ayer? Levanten la mano. Uy, la inmensa mayoría. Pues les damos a todos ustedes un fuerte aplauso en el nombre del Señor y bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Nos acompaña nuestro hermano Armando, que ha venido conmigo de Tenerife. Él es el que hace posible que todo lo que grabamos, sea lo que sea, ustedes lo puedan ver y lo puedan disfrutar. Así que damos la bienvenida y un aplauso también a él. Que Dios le bendiga. Él siempre ahí al pie del cañón. Y el hermano Luis, que estaba por aquí ahora, que está allá atrás, ahí está, que estaba tocando el bajo, también nos ha acompañado en esta ocasión de Tenerife. Dios le bendiga también a él. Y a todos, hermanos, ustedes, a todos, agradecidos y muy contentos. Hoy hemos tenido un día muy lindo. Creo que tenía por aquí la lista de los hermanos que hoy se habían bautizado. ¿Están aquí todos los hermanos que se bautizaron hoy? ¿Se pueden poner de pie un segundito, por favor, todos los hermanos que hoy se bautizaron? Damos un aplauso a estos hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Quédense de pie. Nunca habíamos bautizado en un piso 13º. Nunca. Estoy haciendo muchas cosas por primera vez en Colombia. Espero que todas sean buenas. Hermanos queridos, les felicitamos públicamente por este paso tan lindo que ustedes han dado en este día de poner en práctica este mandamiento de la palabra del Señor. Y ustedes hoy han dado testimonio público y han dado un paso muy importante, pero no deja de ser un solo paso. Todavía quedan muchos pasos por dar por delante, ¿de acuerdo? Queda mucho camino por recorrer. Queremos orar y bendecir vuestras vidas en esta noche. Cerremos nuestros ojos todos y oramos por los hermanos y hermanas que hoy tomaron este paso tan importante de bautizarse y de seguir al Señor fielmente todos los días de su vida. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio que nos diste en el día de hoy de estar con nuestros hermanos, en este día tan importante para ellos, el día que se bautizaron, poniendo en práctica tu palabra y prometiendo públicamente que te servirían y te seguirían todos los días de su vida. Señor, guárdalos, protégelos del maligno, Señor. Aparta de ellos cualquier tentación, cualquier cosa que no venga de ti, Dios mío. Fortalécelos en la fe y que con el paso del tiempo se conviertan en cristianos firmes y estables y maduros en las cosas del Señor. Los bendecimos y te damos gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Bendiciones. Hermanos queridos, estamos aquí para estudiar y para aprender la palabra, ¿sí o no? Ese es el motivo principal por el que estamos aquí. Y yo quisiera hablar en esta noche de algo que parece muy simple, pero tiene una profundidad, créame, increíble. Y es la importancia del nombre. La importancia del nombre. Si ustedes abren, por ejemplo, Primera de Crónicas, así, el capítulo 1, por ejemplo, ustedes van a encontrar que es un libro que está lleno de nombres por todos lados. Nombres y genealogías y genealogías. Y este engendró a este y el otro engendró al otro, ¿verdad? Tenemos la descendencia de Adán, el primer hombre, los descendientes de los hijos de Noé, los descendientes de Ismael, los descendientes de Saúl, los descendientes de Israel, los descendientes de Judá, y así vamos sumando cientos y miles de nombres. Y uno dice, ¿realmente es tan importante que aparezcan en la Biblia todos y cada uno de estos nombres? Por supuesto que sí. Nada está en la Biblia por casualidad, nada está para rellenar, sino que todo tiene una razón de ser. Miren, por ejemplo, en el capítulo 1. En Primera de Crónicas, capítulo 1, vamos a acercar la pizarra esta, la vamos a poner aquí.
En el capítulo 1, por ejemplo, si ustedes leen el versículo 3, perdón, el 5, dice, los hijos de Jafet, ¿verdad? Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Uno de ellos tuvo a Gomer, a Magot, a Madai, Jabal, Tubal, Meset y Tiras. Y uno dice, es decir, que cuando uno, por ejemplo, estudia la escatología bíblica y llega a ese capítulo donde dice que naciones del norte atacarán en un momento determinado al pueblo de Israel, ya desde el principio de los tiempos sabemos de quién descienden. Cuando dice que Mesec, Tubal, ¿verdad?, atacarán al pueblo de Israel y se llevará a cabo en el valle de Megiddo una batalla sin precedentes, la famosa batalla de Armagedón. Pues miren ustedes de quién son descendientes estos enemigos que con el paso del tiempo se convirtieron en potencias militares tremendas. Pues son descendientes de Jafet. Ahí se menciona a Gomer, a Tubal, a Mesec. Qué interesante, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, al versículo 8, otro de los hijos de Noé tuvo varios hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y uno dice, fíjate tú que Cus es Etiopía. Los etíopes son descendientes de Cus, uno de los hijos de Noé. Misraim es la palabra hebrea para el nombre o para el país Egipto. Los egipcios no son árabes. Los egipcios son descendientes de Cus, uno de los hijos de Noé. Fut es Libia, un país que está en el norte de África, y Canaán todos sabemos dónde está y quiénes eran. Qué importante saber el trasfondo, la raíz de donde vienen los pueblos, las costumbres, las tradiciones, las leyendas, las religiones. Y qué importante saber también nosotros de dónde venimos y a dónde vamos. Si seguimos leyendo un poco más abajo, vais a encontrar que, por ejemplo, se menciona la procedencia de los filisteos. Pero uno dice, pero los filisteos estaban en Canaán. Sí, pero no eran de Canaán. Eran descendientes de uno de los hijos de Noé, pero vinieron de la isla de Creta. Y de la isla de Creta saltaron y se fueron a Canaán y tomaron posesión de prácticamente toda la costa mediterránea, y empezando por la franja de Gaza, que hoy en día sigue teniendo el mismo nombre. Ellos tenían Gaza, Askelón, Asdod, Gat, Ecrón. Ellos controlaban toda la mercancía que entraba y salía del país. Pero no eran de ahí. Pero habían tomado posesión de una tierra, de un país que no les pertenecía. Y eso lo dice aquí en la genealogía, en Primera de Crónicas capítulo 1. Y habla acerca del Jebuseo. Uno de los primeros nombres que recibe la ciudad de Jerusalén es Jebús. Dicho sea de paso, la única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes. El más conocido, Jerusalén. Pero esos 70 nombres que recibe la ciudad de Jerusalén están en la Biblia. Y uno de ellos era Jebús. Los amorreos, los heveos y todos estos enemigos nos dice de dónde venían. Y por eso uno puede saber que eran así porque sabía uno de dónde venían, quiénes fueron sus antepasados. Si ustedes, por ejemplo, van al capítulo 2, estoy simplemente dando una pequeña introducción para que veáis la importancia de los nombres hasta que entremos en sí en el mensaje. En el capítulo 2, verso 11, dice que un tal Naasón engendró a un hijo llamado Salmón. Y este nombre, Salmón, aparece en la genealogía del Señor Jesucristo en el capítulo 1 de Mateo. Saben que en el Nuevo Testamento hay 2 genealogías, una en Mateo 1 y otra en Lucas capítulo 3. Dicen que una es por parte de padre, otra es por parte de madre. Pero Salmón fue uno de los espías que se hospedó en la casa de una mujer llamada Rahab, la ramera, en Egipto. Y se casó con ella. Y dice aquí que tuvieron un hijo y ese hijo se llamó Booz. Un hombre tremendamente rico, poseedor de grandes latifundios, de grandes extensiones de tierra, que se terminó casando con una extranjera moabita llamada Ruth, que había quedado viuda y que había seguido fielmente a su suegra Noemí. Mira dónde aparece. Y este Booz resulta que engendró a un tal Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, y de la casa de David viene nada más y nada menos
que nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es saber de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados, qué hicieron, qué influencia positiva, pero la mayoría de las veces negativa, han ejercido todas esas personas, esas culturas, esas tradiciones en nuestra vida hasta el día de hoy. Si ustedes, por ejemplo, van al capítulo 3, se dan cuenta que David descubrió la importancia del nombre en la vida de sus hijos. David tuvo muchísimos hijos. Tal vez los más conocidos, pues como siempre, Absalón, ¿verdad? Roboán, Salomón. Pero escuchen esto. En Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 8, aparece el nombre de 3 de sus hijos. Y si se dan cuenta, los 3 empiezan con la misma partícula, Elí, 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 que significa Dios mío. El primer hijo se llamó Elisama. El segundo mencionado aquí se llama Eliada. Y el tercero se llama Elifelet. ¿Qué es lo que intentó hacer David poniéndole estos nombres a sus hijos? Él intentó trasladar al seno familiar las experiencias que él ya había tenido previamente con Dios. El nombre del primero, Elisama, significa mi Dios oye. Él sabía perfectamente que el Dios que él honraba y servía y adoraba no era un Dios sordo. ¿Cuántos salmos tenemos en la Biblia que son realmente oraciones donde él expresa su confianza y su fe en el Señor, sabiendo que el Señor oía siempre todas y cada una de sus oraciones? Cuando él decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Y no dará tus pies al resbaladero. Y todos conocemos esos textos extraordinarios, ¿verdad? Y él, cuando llamaba a su hijo, tal vez por la ventana de su palacio, y decía en alta voz, Elisama, lo que estaba diciendo en alta voz para que todo el mundo supiera es, Dios oye, mi Dios me oye. Era un testimonio público y al mismo tiempo era un testimonio para la vida de sus hijos, que el Dios que ellos honraban no era como el Dios de los filisteos, no era como el Dios de los amorreos, que eran sordos, mudos, ciegos, sino que el Dios que ellos adoraban y honraban era un Dios que les oía en sus oraciones. Uno de los hermosos salmos que incluso le pusimos letra de música dice, desde la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. Si algo podemos dar como testimonio todos y cada uno de los presentes aquí, o la mayoría de nosotros, es que Dios ha oído muchas veces y respondido a nuestras oraciones. Porque una de las primeras cosas que la persona nacida de nuevo aprende es a pedir. ¿Verdad? Y a veces no recibimos porque dice que pedimos, pero pedimos mal. Y entonces nos tienen que instruir y nos tienen que enseñar cómo se ora adecuadamente. Cómo hacemos que nuestras oraciones lleguen al trono de Dios y obtengan respuesta. Porque dice la Biblia que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. La oración eficaz tiene una serie de ingredientes que cuando los descubrimos y los aplicamos, vemos grandes resultados en nuestra vida. Y por eso hay promesas preciosas en la Biblia que nos incitan, que nos invitan a adorar a Dios, a cantar, y no solamente a todo eso, sino a orar. Cuando dice el salmista, cuando dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, es porque él sabía perfectamente que cuando nos metemos en nuestra intimidad, orando al Señor, el Señor no solamente nos oye, sino que también responde a nuestras oraciones. El segundo nombre que le pone a uno de sus hijos es Eliada. Empieza igual, mi Dios, en este caso, conoce. David sabía perfectamente que si alguien lo conocía en esta vida, mejor que nadie, ese era su Dios. Él había hecho cosas en secreto, en la privacidad, que nadie sabía. Pero Dios las había visto. ¿Se acuerdan ustedes aquella cartita que le mandó a Urías para que se la entregara al general del ejército y le dijera, ponlo en la primera línea y cuando salgan lo abandonas y lo dejas solo? Nadie se enteró de aquello. Pero lo que el ojo del hombre no ve, lo que el oído del hombre no oye, Dios lo oye y lo conoce. Es como ese pasaje que me han preguntado un montón de veces cuando hago el pastor online.
¿Por qué Dios llama a Moisés en el desierto y luego a los 10 minutos sale en el encuentro para matarlo? Es como una incongruencia. Si Dios lo llama para que vaya a Egipto y en obediencia a ese llamado va a Egipto, ¿por qué sales ahora para matarlo en el camino? Porque dice la Biblia que su hijo no estaba circuncidado. Y su mujer lo sabía, pero nadie lo sabía. ¿Es que acaso eso se ve? ¿Es que acaso eso es algo evidente? Eso es algo íntimo, privado. Eso es algo que se hace a los 8 días cuando el niño israelita nace. Y él tal vez se había olvidado, atendiendo a los demás, se había olvidado de poner en práctica la palabra en casa. Y el Señor no le va a permitir a Moisés que vaya a Egipto a enseñar algo que él no está practicando en su propio hogar. ¿Se da cuenta? Porque lo que el hombre no ve, Dios sí lo ve y lo sabe. No hay nada que se oculte ante los ojos de Dios. Eso fue lo que le sorprendió a aquel discípulo cuando viene al Señor y le dice el Señor a los otros discípulos: he aquí un verdadero israelita. Y Natanael se queda sorprendido porque dice: tú nunca me has visto a mí, yo no te conozco de nada. ¿Y por qué dices eso? Dice: es que yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Yo no sé lo que estaba haciendo debajo de la higuera, pero lo que está bien claro es que lo descubrió. Y Natanael dijo: Dios mío, Señor mío, si te asombras por eso, mayores cosas verás que esas. Si no hay nada que se oculte de Dios, lo que nadie sabe, lo que nadie ha visto jamás, Dios lo conoce. Y por eso David le pone a uno de sus hijos: mi Dios conoce. Y al tercero le pone Elifelet, que significa mi Dios liberta. Si él sabía perfectamente que su Dios era un Dios que oía, un Dios que le conocía y un Dios que le libertaba, porque de nada sirve que nos oiga y que nos conozca si luego no actúa a nuestro favor, trayendo libertad y vista a los ciegos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjense, hermanos queridos, que cuando Dios crea todo, a la mayoría de las cosas no le puso nombre. Vengan conmigo, por ejemplo, a Génesis capítulo 2, si tienen su Biblia a mano. En Génesis capítulo 2, es interesante notar estos versículos. En el versículo 19, Génesis 2, dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán, ¿para qué? Para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Creó miles de animales, creó miles de aves, pero a ninguna les puso nombre. Esa responsabilidad se la delegó, se la encargó a Adán. Y entonces dice el verso 20: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En otras palabras, con la sabiduría y con la capacidad que el Señor le había dado a Adán, Adán tenía un arduo trabajo. Porque no es como decir perro, gato, gallina, loro, que eso no significa nada. La etimología de perro no significa absolutamente nada. Pero lo que el Señor le pidió a Adán es que se fijara detenidamente en la esencia, en el comportamiento, no solamente presente, sino futuro de cada uno de esos animales. Y en base a lo que él viera y discerniera, descubriendo la esencia de cada animal, le pusiera un nombre. Y lo he dicho en otras ocasiones. Cuando, por ejemplo, Adán vio al perro, y entonces comenzó tal vez a orar y decir: ¿cómo le llamo a este animal? Porque esa es mi responsabilidad, ponerle nombre a los animales. Y lo llamó Caleb. Caleb. Tenemos un rotulador por aquí, ¿verdad? Lo llamó así, Caleb. Lo voy a escribir lo más grande. Ya. Es que apenas cené, como no ceno nunca. Caleb. Así le llamó al perro. Pero resulta que estas dos primeras letras, Col, significa todo. Todo, Col. Y las dos segundas letras, Lev, significa corazón. Y las unió. Y cuando vio al perro le dijo: tú te llamarás Todo Corazón. ¿Y habrá un animal más fiel que el perro? Todo corazón. Y cuando vio al león,
que no mataba, que no era carnívoro, sino herbívoro, comía paja y hierba como un buey. Pero él vio lo que sería en el futuro y le llamó Agí. Y Agí significa temor. El Agí de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y él fue descubriendo, es como en vez de decir, dame un vaso de agua, es decir, dame un vaso de H2O. Y descubres el elemento químico que está en su interior. Teniendo esto en cuenta, la sabiduría que el Señor le tuvo que dar a Adán antes de la caída, que él era capaz de ver la esencia de los animales, ahora vamos a entender por qué el Señor había momentos en los que le cambiaba el nombre a ciertas personas de la Biblia. El otro día cuando estuvimos en Tierra Alta yo hablé acerca del patriarca Abraham. Así se llamaba él en un principio. Los sacerdotes babilónicos cargaban al niño en brazos, salían en una noche estrellada al desierto, observaban las constelaciones, las estrellas, allí fue la cuna de la astrología, y ellos intentaban, digamos, profetizar o marcar a esa criatura con el nombre que le ponían, y lo llamaron Abraham. Pero cuando él tiene un encuentro con el Señor le dice que lo primero que tiene que hacer, si quiere ser su siervo, y si quiere ser una persona productiva, es que se tiene que cambiar el nombre. Y si ustedes observan, como expliqué el otro día, allí en Tierra Alta, el nombre inicial que él tenía era este. Aquí dice en hebreo, Abraham. Y uno dice, bueno, ¿y? Fijaros qué interesante, el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, es este. Es un nombre que no tiene vocales, solamente tiene consonantes. 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei. Ese es el sonido que produce tu respiración cuando respiras. Yod, Hei, Vav, Hei. Siempre estás pronunciando el nombre de Dios. Pero si os dais cuenta, ninguna de las letras del nombre de Dios, de la esencia de Dios, aparece en la vida de Abraham. Dios no aparece por ninguna parte. Es un hombre que ha salido, ha obedecido, pero las promesas de Dios no se pueden cumplir en él, porque su esposa incluso es estéril. Entonces el Señor tiene un encuentro con él y le dice, a partir de hoy te vas a cambiar el nombre y te vas a llamar así. Fíjense lo que le hace el Señor. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras. Y esta letra, la penúltima letra, que es la letra Hei, aparece en el nombre de Dios 2 veces. Si sumáramos el valor numérico del nombre Abraham, porque cada letra es un número, y si sumáramos el valor numérico del nombre Abraham, automáticamente cobra más valor con Dios en la vida de Abraham que antes de tener al Señor. Pero fíjense que en el momento en el que Dios se mete en el código genético de Abraham, espiritualmente hablando, poniendo su presencia, poniendo su nombre, la vida de Abraham cambia completamente. Él aún no ha tenido hijos, él aún no es padre de multitudes, pero automáticamente la bendición de Dios comienza a manifestarse en él de una manera impresionante, de una manera tremenda. Es capaz, con esclavos, sin ningún tipo de entrenamiento ni armamento militar, hacerle la guerra a 10 reyes tremendamente poderosos y destruirlos y quitarles todo el botín, y después se encontró con aquel famoso Melchizedek, el famoso Melquisedec, y hasta le da los diezmos, y dice que ya en Abraham, ya hasta el mismo Señor Jesucristo le pagó los diezmos al rey Melquisedec. O sea, algo realmente increíble cómo cambió su vida. Él a su esposa la llamaba Sarai, que significa mi princesa, y el Señor le quitó la letra final y dice, no, será Sará, que significa princesa de todo el pueblo de Dios. Pero lo más grandioso de esto es que él tendría un descendiente. Sabéis que él tuvo 2 hijos, ¿no? ¿Tuvo a quién? Ismael, que es el padre de todas las naciones árabes, y después tuvo a Isaac. La palabra Isaac, que está escrita en tiempo futuro, significa el que reirá, no el que ríe actualmente. Tal vez ahora lloras, dice, pero reirá en el futuro. Pero uno de los descendientes, me borras aquí, uno de los descendientes de Abraham fue una persona que fue, vamos a decir, problemática, conflictiva, un peleón desde el vientre de su madre.
Hasta el punto que en pleno embarazo la madre tiene que ir a consultar con Dios porque nota que hay una guerra en su interior. Hay una guerra en su vientre. Consulta al Señor y el Señor le da palabra. Y el Señor le dice, 2 naciones llevas en tu vientre. Y el mayor servirá al menor. Y es interesante notar que cuando salió Esaú, dice que fue enganchado por el talón, por el calcañar, por su hermano Jacob. Y por eso la palabra Jacob lleva una letra, que es esta, que es como una comilla, que es como un gancho, para recordarle que él enganchó a su hermano desde el vientre de su madre. Cuando nacen, son completamente diferentes. Uno es peludo como un oso, el otro es lampiño, no tiene ni un pelo. Uno es un hombre fiero de guerra, un Rambo. El otro dice que es un niño quieto y tranquilo. Pero en aquellos días había algo que se llamaba la berajá, que viene de la palabra bejor. Es decir, el bejor es el primogénito que se lleva la bendición, es decir, la berajá. Y como él sabía que solamente había una bendición, no 2, la madre lo disfraza, como ustedes saben, con las pieles, para que engañe a su padre. Y es el momento en el que todos los sentidos le fallan a su padre. Le falla el olfato, le falla el oído, le falla la vista, le falla absolutamente todo. Y en ese momento él recibe la bendición de su padre, pero cuando llega Esaú lo quiere matar, porque el fin no justifica los medios. Y él tiene que huir, ¿cuántos años? Más de 20 años, a la casa de Labán, donde también será engañado. Es curioso porque huyó 20 años. En esos 20 años no se preocupó por la vida de su padre y fueron exactamente los mismos 20 años que él creyó que José estaba muerto, pero estaba vivo en Egipto. Exactamente lo mismo. Hay un refrán en hebreo que dice que neget midá, si lo que siembras es lo que cosechas. Cuando este hombre comienza a crecer, comienza a acercarse el tiempo de su vejez, tiene un encuentro con el Señor tremendamente poderoso. Y una de las cosas que hace el Señor con él es, le cambia el nombre. Jacob significa el que suplanta, el que siempre intenta conseguir la bendición a toda costa. Pero fíjense que el Señor le pone un nombre, que es el nombre que vamos a ponerlo aquí, que es el nombre ¿cuál? Israel. Israel. 1, 2, 3, 4, 5. Israel. Así se escribe el nombre Israel. Hasta ese momento la vida de Jacob no había sido una vida recta. Había conseguido algunos objetivos, pero de malas maneras. Lo primero que hace el Señor cuando le cambia el nombre, fijaros que si cogemos las 3 primeras letras, Yashar, nos olvidamos de estas últimas, Yashar significa recto. Camina recto. No has caminado recto. No has hecho las cosas bien. Has engañado a tu padre, has engañado a tu hermano, etcétera, etcétera. A partir de ahora vas a ser un hombre yashar. Vas a ser un hombre recto. Pero recto no delante de tu propia conciencia. Porque hay gente que hace cosas y cree que porque le han salido bien, Dios lo ha bendecido. Y no toda prosperidad viene del corazón de Dios. Vas a ser yashar, recto, delante de Él. ¿Y Él quién es? Delante de Dios. Y por eso ya Él cambia su forma de hablar, Él cambia su forma de orar, Él cambia totalmente en todas las áreas de su vida, porque ahora el Señor le ha marcado con la necesidad, con el mandamiento de andar recto delante de Dios. Pero al mismo tiempo, fijaros qué tremendo lo que el Señor le está profetizando a Israel. Esta letra Yod, tenemos aquí Jacob, y tenemos Isaac, también se escribe, sería Isaac con la Yod, Isaac. Cogemos la Shin, tenemos a Sara, tenemos la Resh, tenemos a Raquel, tenemos la Aleph, tenemos a Abraham, y tenemos la Lamed, tenemos a Lea. Aquí en la esencia, cuando andes recto delante de Dios,
En tu propio nombre llevas toda tu descendencia, los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y llevas las matriarcas como son Sara, Rebeca y Raquel. Algunos preguntarán, ¿y Bila y Zilpa? Ellas no eran matriarcas, ellas eran concubinas, por lo tanto no aparecen en el nombre. Es interesante notar que incluso hasta en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo hace lo mismo. Cuando ve a Pedro, le cambia el nombre. Incluso le pone a unos hijos de Jacobo o de Zebedeo, le pone hijos del trueno, como un seudónimo, ¿verdad? Por su comportamiento, aunque después llegaría uno de ellos a ser el discípulo del amor. Pero si ustedes leen, por ejemplo, en Filipenses el capítulo 2, van a encontrar algo muy interesante. Todo el descenso de Cristo hasta ir a la cruz. Vamos a leerlo, vengan conmigo, por favor. En el libro de Filipenses, carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Fíjense cómo Cristo va descendiendo. Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Sí? No queda solamente en la figura, en la persona del Señor Jesucristo, esta actitud, este sentir, este deseo, sino que también tiene que haber ese anhelo y deseo en nosotros. ¿Cuál es ese anhelo al cual nos invita Pablo que tenemos que pedirle al Señor? Bueno, número 1, siendo en forma de Dios, con todo lo que eso conlleva y implica, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, los derechos divinos, los derechos intrínsecos por ser Dios, no lo ataron y no le impidieron seguir descendiendo hasta llegar a la cruz, sino que dice, se despojó a sí mismo. Esta versión que estoy leyendo es la de 1960. Si ustedes leen la versión de 1909, dice que se anonadó. Aún es mucho más profunda que esta versión. Porque yo me puedo despojar de la camisa, pero puedo seguir con los pantalones puestos. Pero cuando dice que se anonadó, significa que se hizo nada, absolutamente nada. No solamente se despojó, sino que él decide tomar forma de siervo. Podía haber tomado forma de rey, podía haber tomado forma de príncipe, pero no, tomó forma de siervo, y luego hablaremos de esto. Y hecho semejante a los hombres. Es decir, su humanidad era exactamente igual que la tuya y la mía. Era un hombre con sentimientos, era un hombre que se cansaba, era un hombre que tenía que dormir, era un hombre que tenía que beber agua, de hecho pidió en varias ocasiones agua. Es decir, exactamente igual que cualquier hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en la carta a los Hebreos se nos dice, y por lo que padeció, aprendió obediencia. Porque aunque era hijo, por lo que padeció tuvo que aprender esa obediencia. Bien, pero esa obediencia ¿hasta cuándo le duró? ¿Hasta dónde lo llevó? Hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte fue la que él escogió? La muerte de cruz. La muerte peor, más dolorosa y más humillante que existía en aquel tiempo. A los crucificados no los enterraban, sabían eso, ¿no? Lo de Jesús fue un milagro. Si a Jesús no lo hubieran enterrado, imagínense ustedes, ¿no? Pero la Biblia dice que un tal Nicodemo le fue a Pilato y le dijo, dame el cuerpo, ya lo habéis hecho de todo, déjame darle un entierro digno, porque en esa cultura no enterrar a un cadáver o prenderle fuego es la peor humillación que se le puede hacer a un muerto. No enterrarlo o quemarlo. Prueba de ello que el pueblo de Israel un año entregó 1000 presos palestinos por 2 soldados muertos que estaban en la franja de Gaza, para darles una sepultura digna. A los crucificados no se les enterraba. A los crucificados se les quitaba las vestiduras, se les dejaba totalmente desnudo, cosa que hicieron con el maestro nada más morir, le quitaron sus vestiduras y no los enterraban. Y no los colgaban en lo alto de una montaña como en las películas de Hollywood, los colgaban en los caminos, ¿verdad?
para que la gente al pasar pudiera incluso hasta oír cómo se quejaban, cómo se lamentaban. Y ahí venían los cuervos, venían las aves de rapiña, venían los perros y terminaban devorando sus carnes y pudriéndose. Así que él escogió la peor muerte de todas, la más dolorosa. Hermano, estuvo desde las 7 de la mañana colgado y murió a las 3 de la tarde. Pero la noche anterior recibió una paliza tremenda que le arrancaron toda, absolutamente toda la piel de las espaldas. Los látigos romanos eran terribles, terminaban partiendo venas, arterias, tendones, huesos. Era una golpiza tremenda, solían morir ya solamente en ese martirio. Y cuando toda la piel había sido arrancada por unos huesos y por unos trozos de cuero terribles y por una especie de garfio que se clavaban en la piel y al quitarlos arrancaban trozos de piel, le ponen un manto sobre la espalda y se empapa todo ese manto con la sangre del Señor. Y de un momento a otro hacen así, se lo arrancaron y le dejaron la piel en carne viva. Isaías 53 no dice por sus llagas, no lo dice en plural, dice por su llaga. Cristo era una llaga desde la cabeza hasta la planta de los pies, no había nada de piel en él. Todo su cuerpo era terrible. Todo eso para que tú estuvieras esta noche aquí gozándote en su presencia, ¿sabes? Se hizo obediente hasta la muerte y ya no pudo bajar más. Fijaros la diferencia, si ustedes leen el comportamiento, la actitud del espíritu de Satanás en el Antiguo Testamento, no en Génesis, sino por ejemplo en Ezequiel y en Isaías, van a encontrar que él hace todo lo contrario. Yo subiré, yo me sentaré en el trono de Dios, yo seré. Si él se quiere sentar en el trono de Dios, quiere decir que quiere desplazar a Dios. Él quiere quitar a Dios de en medio, que es el intento del diablo en los tiempos actuales, quitar a Dios de las universidades, quitar a Dios de los colegios, quitar a Dios hasta de las iglesias, quiere sacar a Dios de todas partes. Y él se exaltó y Dios lo arrojó de su presencia, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cristo ya no podía descender más. Fíjense que él dice que tomó forma de siervo, de esclavo. Ahora, había diferentes tipos de siervos o de esclavos en la antigüedad, no eran todos iguales. Por ejemplo, José era un esclavo, pero era un esclavo diferente, era un esclavo, digamos, con responsabilidades. Dice que Potifar, el hombre que lo compró, curioso, ¿no se han dado cuenta que para los hermanos José era un peligro? Lo venden y sin embargo para José era una bendición. Curioso, ¿no? José hasta lo compra, Potifar hasta lo compra y los hermanos lo vendieron. Qué curioso, ¿no? Bueno, pues dice que él llegó a ser el administrador de toda la fortuna de Potifar. Eso se llama un ecónomo. Es un esclavo que administra, que sabe llevar cuentas, sabe sumar, sabe multiplicar, sabe dividir. Y eso era lo que era José, un administrador de los bienes de su amo Potifar. Era un esclavo de alto rango. Pero luego, por ejemplo, tenemos a un tipo de esclavos en el Antiguo Testamento que querían ser esclavos, pudiendo optar por la libertad, preferían permanecer el resto de sus vidas como esclavos. Por ejemplo, cuando llegaba el año de jubileo, había una ley en el Antiguo Testamento que cada 50 años y también cada 7 años se tenían que poner en libertad los esclavos. Se tenían que devolver las tierras a sus dueños originales en el caso de que las hubieran vendido. Las deudas se cancelaban. Parte del Padre Nuestro hace referencia a todo esto. Y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Bueno, pues esos esclavos que decían, yo no me quiero ir de la casa de mi amo. Sé que este año es el año de la libertad, capaz que no vivo otros 7 años y mucho menos otros 50 años. Entonces, para que quedara constancia de que ese hombre, esa mujer, quería permanecer el resto de su vida en la casa de su amo, lo sacaban y lo llevaban a la puerta de la ciudad y horadaban su oreja. Y delante de 3 o 4 testigos le ponían un zarcillo. Y cuando veían a un hombre, a una mujer con un zarcillo, con un pendiente en la oreja, sabían que era un esclavo de amor y lo llamaban doulos. Así que tenemos el ecónomo como José, tenemos el doulos, que era el esclavo de amor, tenemos el ayo, el esclavo ayo que menciona Pablo en Gálatas, cuando dice que el niño, el heredero, mientras es niño, no se diferencia del ayo o del pedagogo, como dice en griego. Es decir, era un esclavo culto, que sabía leer, que sabía escribir, y el amo lo utilizaba para que le enseñara
todo lo que sabía a su hijo hasta que el heredero era grande y automáticamente el ayo pasaba a otro lugar, otro tipo de esclavo. Pero el que menciona Filipenses, cuando dice, y él se hizo siervo, es el más bajo del escalafón. Es el que se llama upereta. El que metían abajo en los barcos romanos, en las galeras, encadenados a remar y a remar hasta morir. Era el esclavo de los esclavos. Era el que solamente estaba a la puerta de las casas de sus señores para lavarle los pies a los que entraban en la casa. El más bajo del escalafón. Cristo no vino como ecónomo, Cristo no vino como ayo, sino que Él se hizo siervo de siervos. Y por eso Él toma la toalla y el lebrillo y le lava los pies a sus discípulos. Y sus discípulos no dan crédito diciendo, pero ¿cómo es posible que tú te rebajes y te humilles tanto cuando esto no te corresponde hacerlo a ti, sino a este que está ahí sentado, que para eso lo han comprado como un esclavo? Es decir, amados hermanos, ya el Señor no podía bajar más. Bueno, pues si es verdad que el que se humilla será enaltecido, veamos el premio, veamos cómo el Padre trató al Hijo. Sigamos leyendo. En Filipenses capítulo 2, verso 9 dice, por lo cual, después de todo esto, Dios también le exaltó hasta lo sumo, al máximo. ¿Y qué le dio? Un nombre. Un nombre. Adán le dio nombre a los animales, pero ahora el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algún día todos los seres humanos del mundo, los que vivieron, los que vivan en ese momento y los que aún no habían nacido, todos los seres humanos se postrarán delante del Señor diciendo, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y todos, sí o sí lo tendrán que hacer. Aleluya. Era lo importante del nombre. Lo importante del nombre. Por eso siempre digo, cuando usted tenga necesidades de la índole que sea, familiares, económicas, espirituales, físicas o como sean, invoque el nombre de Jesús. Diga, Señor, en el nombre de Jesús. ¿No dijo Él, todo lo que pidís al Padre en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo? Es un nombre poderoso, no es un talismán, no es una especie de llave maestra, sino es un nombre poderoso. Es la recompensa del Padre al Hijo por haberse humillado, por haber descendido de una forma tan tremenda que ya no podía descender más. Entonces el Padre lo levanta hasta lo sumo dándole un nombre. Y lo curioso es que si usted analiza las 7 iglesias del libro del Apocalipsis, usted va a encontrar que a cada una de ellas el Señor se presenta de una forma diferente, ¿verdad? A cada una de ellas le da un mensaje diferente. A cada una de ellas le da una exhortación diferente. Y a cada una de ellas le da una recompensa diferente. Y a una de ellas le dice, y al que venciere, le daré una piedra y tendrás un nombre nuevo. En otras palabras, mis queridos hermanos, yo no sé cómo tú te llamas, pero lo que está bien claro es que ahora tenemos el nombre de Cristo dentro de nosotros. Y por eso Satanás nos teme. Por eso Satanás dice que ante ese nombre tiembla. Porque sabe que es un nombre tremendamente poderoso. Y porque sabe que cualquier cristiano en orden y en santidad, ojo, en orden y en santidad, puede invocar ese nombre y ver milagros, señales, prodigios, vidas transformadas, puertas abiertas. ¿Por qué? Porque es el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora bien, si usted no anda en orden y en santidad, le puede llegar a pasar lo que le pasó a aquellos que intentaron usurpar, quisieron hacer un mal uso del nombre de Jesús y salieron avergonzados. ¿Se acuerdan de quién hablo, verdad? De los famosos 7 hijos de Seba, exorcistas ambulantes que viendo el resultado del ministerio de Pablo y viendo cómo los demonios salían y viendo los resultados tremendos que se producían bajo ese nombre, pues resulta que ellos dijeron que invocaron al Cristo de Pablo y entonces el demonio respondió, dijo, a Pablo conocemos y al Cristo que predica Pablo conocemos, pero a ustedes no los conocemos. Así que mis queridos hermanos, la recompensa que el Señor le dio al Señor también es nuestra recompensa.
¿Cuántas veces, queridos hermanos, hemos orado y hemos dicho, Señor, no hay remedio a esta situación? Este hijo nunca va a cambiar. Esta situación siempre va a permanecer igual. Esta puerta nunca se va a abrir. Pero en el momento en el que tú oras en el nombre del Señor Jesucristo, las cosas cambian. Porque en ese nombre no solamente hay poder, sino en ese nombre hay paz. Y quiero decirles que cuando te falte paz, por el motivo que sea, dile, Señor, tú eres mi príncipe de paz. Y inmediatamente la paz que sobrepasa todo entendimiento humano guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. En ese nombre podemos tener la protección sobre nuestros hogares. El mundo va a ir cada vez de mal en peor. Ya el Señor Jesucristo dice que la maldad iría en aumento y que si aquellos últimos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Pero que por causa de los escogidos, el Señor acorta aquellos días. Hermanos, como nunca antes tenemos que reconocer el poder de la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bendecir a nuestros hijos. Y salir a trabajar, salir a estudiar por la mañana o cuando sea. Y salimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y bendecimos nuestras vidas. Y bendecimos nuestros nietos. Y bendecimos nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque en ese nombre hay poder, hay algo que el diablo sabe perfectamente que somos intocables. Dice el maligno, no les puede tocar. Porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que viene contra nosotros. El diablo hará su trabajo. El diablo lanzará sus dardos de fuego. El diablo puede hacer lo que le dé la gana, pero si tú oras y clamas y te agarras al nombre de Jesús, no hay brujo, no hay santero, no hay adivino, no hay agorero, no hay nada que pueda debilitar y destruir a la iglesia del Señor. Porque el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Cuando estábamos un año en Tenerife, llegaron por allí unos santeros cubanos. Yo no tengo nada en contra ni de los cubanos ni de los santeros. Yo no tengo nada en contra de nadie. Pero cuando llegaron estos señores allí a la iglesia en Tenerife, dijeron, ¿quién es el pastor de esto? ¿Quién es el que manda aquí? Y le dije, bueno, no es el que manda, yo soy el pastor, le puedo servir. Y me dice, quiero que sepas que venimos a destruirte a ti, a tu familia y a la iglesia. Y le digo, ay amigo, si tú te crees que con tus amenazas me vas a asustar, empezamos a orar y a orar y a invocar el nombre de Cristo y la sangre de Cristo que tiene poder. Y estos señores no solamente se marcharon, sino se marcharon divididos y arruinados, y creo que todavía siguen corriendo. Porque nosotros no tenemos que tenerle miedo a nadie, porque el Señor Jesucristo mora dentro de nosotros. Y yo no tengo que matar a un perro, ni encender una vela, ni derramar agua de coco, ni hacer vainas raras para sentirme protegido. Porque yo tengo un Dios todopoderoso que ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no tenemos que tener miedo a nada ni a nadie. Incluso durante la noche, mientras dormimos, dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo pregunto, ¿y ese ángel quién es? Ese ángel del Señor Jesucristo, que es omnipotente, porque es una promesa que funciona en todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie, mis queridos hermanos. ¿Podemos pasar por luchas? ¿Quién dijo que no? ¿Podemos ser probados? Por supuesto que sí. Y además debemos de ser probados, porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Las pruebas vienen para fortalecernos. Las pruebas vienen para que nos acerquemos al Señor. Las pruebas todas están diseñadas específicamente para cada uno de nosotros. No hay injusticia, pero cuando oramos en el nombre de Jesús, ese nombre que es todopoderoso, la fortaleza del Señor automáticamente viene a adueñarse, a apoderarse del ambiente y podemos estar tranquilos. Hermanos, hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, otros le tienen miedo a subir en un avión, otros tienen que dormir con la luz encendida porque parece que el coco está siempre debajo de la cama. Hay gente que le tiene miedo a un montón de cosas. El miedo fue la primera sensación negativa que sintió Adán y Eva en el jardín del Edén, que dice, me escondí, oí tu voz y tuve miedo. ¿Y te crees que te puedes esconder de Dios? ¿Crees que hay un lugar en la tierra en el que te puedes ocultar del Creador? No hay ningún lugar en el que te puedas esconder del Señor. Pero el Señor lo busca, el Señor lo llama y el Señor le muestra que a pesar de que has caído,
A pesar de que te has desconectado de mí y le has creído al diablo sus mentiras, en vez de creerme a mí, yo te busco. Porque el Señor siempre te va a buscar, por muy lejos que te encuentres. El Señor siempre te estará buscando. Y por eso dice el Señor en su palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tenemos que crecer en fe, tenemos que crecer en conocimiento y tenemos que crecer en cristianismo práctico, queridos hermanos. Y no estar toda la vida dependiendo del hombre, no estar toda la vida dependiendo del predicador, no estar toda la vida dependiendo de que oren o no oren por mí. Hermanos, su dependencia es directamente de parte del Señor. Ahora nos conocemos, podemos estar juntos, pero quién sabe las vueltas que da la vida. Pero todo esto que hemos experimentado y aprendido, creo que ha tenido que fortalecer nuestra fe para poder decir, hoy, Señor, te conozco, te honro y te sirvo mejor que nunca. ¿Cuántos dicen amén? Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Toda la gloria sea para ti, Jesús. Aleluya. Cierra tus ojos, mi querido hermano, ahí donde estás. Cierren tus ojos y dígale, Señor, te doy gracias desde lo más profundo de mi corazón. Porque tu nombre, Señor, me ha cautivado. Tu nombre, Señor, ha traído paz a mi vida. Tu nombre, Señor, es dulce como la miel. Y en el nombre de mi Señor Jesús, siempre tendré la victoria a mi lado. Porque tú eres mi escudo y mi fortaleza. Tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tú eres, Señor, mi protector. Aleluya. Mi médico, mi amigo, mi padre, mi consejero. Gracias, Señor, te alabamos. Adoremos al Señor, amados hermanos. Adoremos a nuestro Dios que está aquí con nosotros. Y Él nos ha permitido conocernos y estar juntos unos días. Y esto es un regalo del cielo, el poder estar aquí juntos en esta noche. Hoy estamos aquí, mañana sabe Dios dónde estaremos. Pero yo quiero que te pongas de pie juntamente conmigo y levantes tus manos hacia su presencia y le digas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Aleluya. Queremos darte gloria Y alabanza. Y la verdad es que, hermanos, es una bendición. Es la primera vez en mi vida que bautizo en el piso 13 de un hotel. Más cerca del Señor. Fuera del agua. Aleluya. Señor, te damos muchas gracias por todos estos hermanos que van a bajar aquí a estas aguas, Señor, a bautizarse. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que les das de poner en práctica este mandamiento de tu palabra, Señor, que con tanto amor y cariño lo van a hacer. Te pedimos, Dios mío, que en este día tu nombre sea glorificado, Señor. Que todo lo que hagamos sea para honrarte, para glorificarte a ti. Y gracias por cada vida, Señor. Cada vida es un milagro. Cada vida representa una familia. Cada vida representa una obra preciosa que tú has comenzado y que nada ni nadie va a detener, Señor. Te pedimos una gran bendición para cada uno de ellos en este día tan especial para ellos, el día de su bautismo, el día que bajan a las aguas y van a poner en práctica tu palabra, Señor. Algunos llevan años orando por este día. Te pido que verdaderamente sea un día de victoria, de bendición y que puedan recordarlo con mucho cariño el resto de sus días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Siéntese si quiere atrás. ¿Sí? Siéntese ahí. Sentada, rodilla. No, sentada, hermana. Si puede ser, ¿puede ser? Sí. Gloria a Dios. Está buena el agua, ¿no, hermana? Deliciosa. Gloria a Dios. Bueno, bautizamos a nuestra hermana, como dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cómo es su nombre, hermano? Orlando Hernández. Orlando. Bautizamos a nuestro hermano Orlando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Por aquí. Adelante. ¿Su nombre, hermana? Sofía Patricia, pastor. Nuestra hermana Sofía quiere bautizarse también y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Aleluya. Amén. Zoraida. Gloria a Dios. Bautizamos a nuestra hermana Zoraida en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga, hermana. Gloria a Dios. Bautizamos a nuestra hermana Emilda con mucho gozo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Luzmari. Bautizamos a nuestra hermana Luzmari en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Por favor, Dios lo bendiga. María, nuestra hermana María, la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Enhorabuena, hermana. Nuestro hermano Álvaro también ha venido desde lejanas tierras para ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano querido. Amén. Dios te bendiga. Enhorabuena. Nuestra hermana Marta, que también ha decidido hoy bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Aleluya. Amén. ¿Te tocó? Sí, está buenísima. Bautizamos a nuestra hermana Marta en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Dios te bendiga, Marta. Aleluya. Bendición. Hermana, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones, hermana. Dios te bendiga. Igualmente. Adelante, mi hermana. ¿Tu nombre era? Leiva. Leiva, mi hermana Leiva. La bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios lo bendiga, hermana. Bendiciones. Gracias. Vamos. Gloria a Dios. Bautizamos a nuestra hermana Marcela, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bautizamos a nuestra hermana Rocío en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermana. Bendiciones, Señor. Bautizamos en esta tarde a nuestro hermano Luis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo. Amén. Hermano Yorma, en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Aleluya. ¿Tu nombre? Fabián Bello. Fabián. Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Arriba. ¿Faltas tú? Sí. Y ustedes, ¿no? Bautizamos a nuestra hermana Sonia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Gracias a ti. Gracias. Fabián. Bautizamos a Fabián, de verdad, con mucha alegría en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, Fabián. Bendiciones, mi hermano. Dios te bendiga. Bendiciones. ¿Queda alguien más? Todos. Gloria a Dios, hermano.